Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de computación. Hoy día vamos a seguir hablando acerca del explorador de archivos, pero esta vez vamos a hablar acerca de cómo podemos manipular los archivos que contiene esta aplicación, esta herramienta de Windows, ¿no? Que es el explorador de archivos. Bueno, el explorador de archivos me muestra la forma en que están organizados mis archivos dentro de mi computadora. La forma en que Windows organiza la información es mediante carpetas. Esa es la forma principal por la cual se organizan los archivos. Ahora, los archivos o las carpetas que yo puedo crear, que yo puedo manejar dentro de mi computadora, van a estar almacenadas al mismo tiempo en una unidad. ¿Ya? Que cuando hablamos de una unidad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de una unidad nos referimos a ver, un momento. Cuando hablamos de una unidad nos referimos a uno de los discos que pueda contener, vamos a poner aquí, unidades o discos. Y dentro de las unidades o discos vamos a obtener las carpetas. ¿Ok? Y dentro de las carpetas vamos a tener los archivos. Esa es la forma de organizar las cosas dentro de Windows. Ahora tienes que tomar en cuenta una cosa. Unidades o carpetas, ¿a qué nos referimos? Unidades o discos, perdón, nos referimos al disco duro que yo tengo instalado en mi computadora. Normalmente todos tenemos instalado un solo disco duro, pero ese disco duro está dividido, se dice particionado, está particionado, dividido en dos o más secciones o particiones, ¿no? Las secciones o particiones son esto que tú ves aquí, ¿no? Aquí yo tengo la unidad C, o por eso se llama unidad o disco C, y la unidad D o disco D. ¿Ok? Mi disco que yo tengo en mi computadora es la suma de estos 558 gigas más estos 371 gigas, que dan algo de 900 y tantas gigas. Mi disco duro es de 1 tera en total, ¿no? De 1 terabyte. Pero está dividido en dos partes, en dos discos, el disco C y el disco D. Sigue siendo un solo disco duro físicamente, pero lógicamente, virtualmente, es decir, para Windows ha creado, ha partido ese disco en dos secciones, uno C y otro D. Es recomendable que tú en tu computadora tengas estas dos particiones, un disco C y un disco D, siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque al dividir tu disco en dos secciones, tú vas a poder clasificar la información de forma diferente. En el caso de los, vamos a poner por acá vamos a ponerle otro color porque este no se ve bien. No sé, En el caso del disco C, el disco C va a servir para almacenar los, los archivos y carpetas del sistema. O sea, de Windows, ¿no? Y el disco D o la unidad D va a servir para almacenar archivos y carpetas personales. Así es como va a funcionar. Ahí se ve mejor, ¿no? Archivos o carpetas personales. Entonces, yo voy a tener aquí, dos unidades, dos unidades de disco donde yo voy a tener almacenados diferentes tipos de archivos. En uno voy a tener mis archivos y carpetas del sistema, que es C. Esto que está aquí son archivos y carpetas del sistema. Eso quiere decir todos los programas que yo tengo instalados, el sistema operativo para empezar, Windows, y cualquier otro programa que yo instale en mi computadora, todas las carpetas que crea el programa al instalarse se van a almacenar aquí. ¿Ok? Y
todo lo que tiene que ver con mis archivos y carpetas personales, imágenes, documentos, todo eso debería estar en la unidad de acá. ¿Por qué debo de separarlo de esa forma? Porque en el caso de que se dañe el disco, se le meta un virus o algo, eso se va a... Normalmente los virus se van a instalar aquí, en el disco C, que es el disco del sistema. Si yo tengo que formatear mi Windows, mi máquina, sin ningún problema voy a poder formatear porque no voy a perder mi información personal, porque al formatearse, al instalar de nuevo el Windows, se va a mover, se va a eliminar, se va a limpiar todo lo que está dentro del disco C, más no lo que está dentro del disco D. Eso va a permanecer intacto. Por eso es que debo tenerlos separados, lo del C y lo del D aparte. C sistema, D personal. Si yo no hago esto, si mi disco en mi computadora solo aparece C nada más, yo debo de crear la otra partición. Eso lo vamos a enseñar más adelante. ¿Ok? Pero si tú tienes, que es lo normal, las computadoras ahora normalmente vienen así con dos particiones. Recuerda, todo lo que es tuyo personal o de tu familia, todos los archivos que ustedes crean, guárdenos en el D. Y en el C déjalo solo para el sistema. Cualquier formateo de computadora, cualquier virus, cualquier cosa que pase, no importa porque formateamos el C, pero nuestra información queda a salvo en el D. Al formatear una computadora no se borra esto, solamente se borra esto. Eso es lo normal, ¿no? Y no perdería tiempo buscando información y pasándola de aquí para acá o sacándola en una memoria externa. No, no, no. Basta con que yo ya sepa que aquí tengo mis archivos personales, puedo formatear sin problemas este de aquí. Otra cosa que deberíamos revisar es el hecho de que hay algunas carpetas que son las bibliotecas que se almacenan automáticamente en el disco C por usuario. Si tú en tu computadora tienes varios usuarios, acá cuando entras a la ficha inicio, acá tengo varios usuarios, ¿sí? Entonces yo tengo ahí un problema, no tengo un problema, sino que entonces tengo diferentes, aquí dentro de la carpeta del disco C, dentro de usuarios, voy a tener diferentes carpetas. Mira, tú ves aquí, yo tengo mi disco C, voy a entrar desde acá, mi disco C, usuarios, y aquí tengo una sola carpeta de Manuel, que es mi carpeta personal, porque yo soy el único que usa mi computadora. Pero si yo tuviera más usuarios, aquí me salieran esas carpetas, ¿no? Y dentro de esas carpetas se almacena toda mi información personal. Pero se sigue almacenando ¿dónde? En el disco C. Entonces yo tengo que cambiar aquí algo en mi computadora. Porque así yo sin querer voy a estar guardando dentro del C y no voy a estar guardando dentro del D como estamos aprendiendo, ¿no? Lo que se guarda por defecto aquí es el contenido de las bibliotecas. La biblioteca es estas carpetas que tú ves aquí, descargas, escritorio, video, imágenes, documentos. Estas carpetas es la biblioteca y esto de aquí contiene mis archivos personales, ¿no? Pero que por defecto se guardan en el C. Yo debo de hacer que se guarde, todo lo que yo guarde en estas carpetas, debo de guardarlo aquí automáticamente. ¿Cómo debo hacer eso? Debo entrar acá, documentos, perdón. Debo seleccionar una de estas carpetas, le doy clic derecho, le doy acá donde dice propiedades y voy a mover esta carpeta de ubicación. Me voy a asegurar aquí donde dice ubicación, que acá debe decir, normalmente dice C, dos puntos, users, ¿no? Users, usuarios y dice tu nombre, ¿ya? Entonces, como tú puedes ver ahí en tu computadora, tal vez aparezca acá C. Si dice C, entonces estamos en problemas porque lo que estamos grabando en el C en documentos se está guardando aquí. Y si yo tengo que formatear mi computadora para no perder esa información, primero tengo que sacarla. Si no, la voy a perder. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Cambiar la ubicación. ¿Cómo hago para cambiarlo? ¿Ves? A mí me dice D. ¿Por qué? Le das aquí donde dice mover. ¿Ok? Y buscas acá el disco D y aquí creas una carpeta, le das aquí nueva carpeta y creas una carpeta con el mismo nombre.
Si yo estoy aquí, ves, documentos, estoy en la carpeta documentos, le doy nueva carpeta y le escribo documentos. ¿Ves que aquí en el D tengo documentos? Igualito tiene que ser, ¿ya? Con el mismo nombre, con mayúscula, con minúscula, igualito. Y luego que le cambié el nombre, la selecciono y le doy seleccionar carpeta. Le doy seleccionar carpeta y toda la información, aquí ya no me va a salir C, me va a salir D y le voy a dar aceptar. Entonces me va a decir que si deseo mover la información que está en la carpeta C a la D. Le voy a decir que sí. Y ahora sí, Windows ya va a saber que esta carpeta documentos ya no va a estar dentro de C, sino que Windows la va a pasar acá a D. Y a partir de ahora, todo lo que tú guardes en documentos siempre se va a almacenar en D. Lo mismo haces con las demás carpetas. De esa forma yo tengo en D mis archivos personales y en C los archivos del sistema, que es como debe ser. Luego, una vez que estoy en D, puedo crear todas las carpetas que quieras. Puedo usar las bibliotecas o puedo usar carpetas personales, ¿no? Vamos a suponer que yo quiera crear una carpeta tareas. Le doy nueva carpeta, le doy tareas. Y usar carpetas en Windows es muy fácil. Simplemente creas la carpeta, abres y aquí puedes crear más carpetas o puedes empezar a grabar tus archivos, como tú gustes. Recuerda que puedes crear carpetas de esta forma, dándole clic sobre nueva carpeta. También puedes hacerlo dándole clic derecho, nuevo, y le das carpeta. Para cambiar los nombres de las carpetas, simplemente seleccionas la carpeta y le das clic derecho, le das cambiar nombre, carpeta 1 por ejemplo, o también seleccionas la carpeta y presionas la tecla F2 y puedes cambiar el nombre de la carpeta. Dentro de las carpetas puedes almacenar toda la información que tú quieras. Las carpetas también te van a permitir tener una idea más clara y organizada de dónde pones tu información. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy en cuanto al manejo de carpetas dentro del explorador de archivos.